¿Qué tal? Nuevamente aquí con ustedes con otro video para que ustedes se apoyen con sus ejercicios. Ahora nos toca ver propiedades y leyes de los logaritmos. Aquí tenemos las propiedades y vamos a ver también las leyes de los logaritmos. Pues para ver cada una de estas propiedades y leyes nos vamos a apoyar de algunos ejercicios. Estos les van a permitir que más adelante, cuando veamos ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ahí podamos aplicar estos criterios. Comencemos con la primera propiedad. Aquí está, dice el logaritmo de 1 es 0. Es decir, que el logaritmo de cualquier base del número 1 es 0. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué da este resultado? Bueno, porque aquí ya transformado a su forma exponencial vemos que la base elevada al logaritmo, que es el exponente, b a la 0 es 1. Eso quiere decir que cualquier base elevada a la 0 siempre será 1. Bueno, entonces tenemos aquí el primer ejemplo. El logaritmo de base 2 de 1, ¿cuánto será? Pues 0, ¿verdad? 0. ¿Por qué? Porque la base, que es 2, elevada a la 0, será 1. Bueno, esta es la forma de comprobarlo. Logaritmo de 1, ¿cuánto será? 0. ¿Por qué dije de 1? ¿Por qué no mencioné de base algún número? Porque la base 10 no se escribe. El número 10 no se escribe. Entonces, se escribe de esta manera. Entonces, volviéndolo a su forma exponencial, dirá 10 a la 0, que vale 1. Otro ejercicio más. Aquí es logaritmo natural. De 1 será 0. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del logaritmo natural? La base, como aquí tenemos 2, como aquí tenemos 10, aquí no se escribe la base y tampoco se escribe log, se escribe ln, para lo cual la base es e. E a la 0 es 1. Un último ejercicio, logaritmo de base 5 de 1 también es 0. Todos valen 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 0 es 1. ¿No? Se dan cuenta que la forma de convertirlo de la logarítmica a la exponencial es que este 2 que está aquí es la base que tengo acá, el 0 que es el logaritmo es el exponente y el argumento, que es el número dado, es 1. Bueno, pues ahí tenemos entonces el mismo esquema para todos. Otra propiedad más dice el logaritmo de la base elevada a un exponente es el exponente. El logaritmo de la base elevada a un exponente es el exponente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Transformado también a su forma exponencial, decimos que la base, que es esta, elevada al logaritmo, que será esta, que es el exponente, va a ser igual al argumento. El argumento es todo esto que equivale a todo esto. Y notamos ahí la igualdad, ¿no? La base, aquí está la base, elevada al logaritmo, que en este caso es el exponente x, es igual al argumento, que es b a la x. Ahí está entonces la igualdad. Por lo tanto, aquí tenemos para este ejercicio, tenemos que el logaritmo de base 5 de 5 a la x será entonces x. ¿Por qué pasa esto? Pues porque 5 a la x es este 5, que está acá, elevado a esta x, será igual a todo esto que está aquí, que es 5 a la x. Bueno, el otro ejercicio dice el logaritmo de base 10, de 10 al cuadrado, será entonces 2. ¿Por qué? Porque la base que no se escribe aquí, pero sabemos que es 10, elevado al cuadrado, que es este, será igual a todo esto, que es el argumento, que es 10 al cuadrado. Uno más, el logaritmo natural de e a la x más 1 será igual a x más 1. ¿Por qué pasa esto? Porque la base del logaritmo natural es e, elevado al logaritmo, que es x más 1. Esto tiene que ser igual al argumento, que es todo esto, que es e a la x más 1. Se cumple también nuevamente.
Y por último, tenemos que esto es igual al exponente, que es 6. ¿Por qué? Bueno, porque e a la 6 es igual a e a la 6. Bueno, otra propiedad más. El logaritmo de la base es 1. Y nuevamente lo transformamos. Esta base a su forma exponencial será esta base. Este 1 pasa a exponente y va a ser igual al argumento, que es esto. Se cumple la igualdad. B a la 1 es B. Todo número elevado a la primer potencia es el mismo número. Por lo tanto, aquí entonces será 1 también. ¿Por qué? Porque 8 a la 1 es 8. Aquí el logaritmo de 10 es 1. ¿Por qué? Porque este 10 de la base elevado al exponente 1 va a ser igual a 10. Este otro también es igual a 1. ¿Por qué? Porque este 2 que está acá abajo en la base elevado a esta potencia que es 1 es igual a el argumento que es 2. Este otro, el logaritmo de e, también es 1. ¿Por qué? Porque e a la 1 es e. ¿Muy bien? Ahí tenemos 3 propiedades que nos van a ayudar para ir resolviendo más adelante nuestras ecuaciones. Pasamos a las leyes de los logaritmos. Hay 3 leyes: de producto, de cociente y de potencia. Veamos la primera. Esta es de producto. Logaritmo de base b de u por v es igual al logaritmo de base b de u más logaritmo de base b de v. Se separan los logaritmos, misma base, pero se suman. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. El primer ejemplo dice logaritmo de 10 por x, o sea que es 10 es u y x es v. Los separamos y escribimos logaritmo de base 10 de u, que sería 10, más logaritmo de base b de v, que en este caso v es x. Muy bien. El logaritmo de 10, como ya lo vimos aquí, logaritmo de 10, ¿cuánto es? 1. Bueno, entonces escribimos 1, aprovechando ya las otras propiedades, más logaritmo de x. Hasta ahí lo dejamos. Todos estos ejercicios, cabe aclarar desde ahora, que son expresiones, no son ecuaciones todavía. Son expresiones, las estamos reduciendo, ¿no?, a una expresión equivalente. ¿Sale? Bueno, tenemos otro ejercicio más. Logaritmo de base b de u sobre v. Aquí es logaritmo de base b de u menos. ¿Vale? Vean la diferencia. Aquí es más, allá es menos. Aquí es producto, aquí es cociente. Tenemos un ejemplo. Logaritmo de 20 menos logaritmo de 2. Aquí está en su forma desarrollada, por decirlo así. Aquí no, aquí era al contrario. Teníamos el logaritmo, pero en su forma simplificada. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con este? Lo escribimos en su forma simplificada. Logaritmo de 20 sobre 2. En este caso, 20 es u y 2 es v. Entonces es u sobre v y es el mismo logaritmo. Aquí nos queda entonces logaritmo de 10. Pero como ya lo vimos acá, el logaritmo de 10, ¿cuánto vale? 1. Entonces aprovechamos y simplificamos todo lo anterior. Este vale 1. Por último, de potencia, tenemos el logaritmo de base b de u a la v. Este es muy importante, este logaritmo, porque cuando tenemos una variable en una elevado a la potencia, o más bien, cuando la potencia es una variable, entonces podemos bajarla, ¿sí?, así literalmente bajarla del exponente y ponerla como coeficiente. Observen acá. De ser exponente pasa a ser coeficiente, es decir, multiplica el logaritmo. Entonces tenemos aquí un ejercicio, logaritmo de 1/2 elevado a la 20t. Este que es v, acá, v, lo vamos a pasar como un coeficiente, o sea, va a ser 20t, que va a multiplicar ¿a quién? Al logaritmo natural de 1/2. Bueno, logaritmo natural de 1/2. Listo. Entonces, podemos dejarlo ahí, pero todavía podemos observar otros detalles más. Por ejemplo, que aquí tenemos 1/2, aprovechando podemos aplicar la propiedad de cocientes y separamos el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador.
Esto quiere decir que va a quedar logaritmo natural del numerador, que es 1, menos el logaritmo natural del denominador, que es 2. Tenemos 20t. Y como ya vimos por este lado hasta acá, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces, aquí escribimos 0 menos logaritmo natural de 2. Y bueno, multiplicando este coeficiente o este factor por los que están dentro del paréntesis, finalmente por 0, pues da 0. Y nos queda 20t por el logaritmo natural de 2. Muy bien. Pues ahí tenemos en algunos ejercicios bastante simples, aplicando las propiedades y las leyes. En el siguiente video vamos a ver, ahora sí, ecuaciones. Es decir, esto que está aquí lo vamos a aplicar a resolver ya una ecuación, a encontrar el valor de una incógnita. Bueno, pues espero les sirva, lo aprovechen, vuélvanlos a revisar y nos vemos en otro video más.